Hola, mi nombre es Jorge Martín, Jorgillo para los amigos que sois vosotros. Aquí comienza un nuevo capítulo del mejor de los bailes, para ti que te gusta la música. Hoy vuelvo a hablaros de Aurora Beltrán. El otro día escuché en la radio, en Radio Euskadi, el programa Gambara de cerca, una entrevista bastante bonita que le hicieron y me acordé de ella y dije, bueno, hay que grabar otra vez sobre Aurora. En el mes de agosto tuvo un trasplante. Ella tiene problemas renales y ha sido trasplantada con éxito, con algunos altibajos, nos cuenta en la entrevista, pero está bien ahora, como dice ella, le hicieron un regalo de cumpleaños, un día antes de su cumpleaños, que fue un riñón, y la verdad es que se le nota contenta y muy vital, de lo cual nos alegramos muchísimo. Entonces, bueno, pues eso, a pesar de esas complicaciones que ha tenido, está ahí a tope y bueno, la entrevistaron en Radio Euskadi. La verdad es que no se oyen muchas entrevistas de ella, no se le oye mucho movimiento por ahí, pero dice que tiene ganas de volver a tocar. Terminó antes del trasplante el concierto que dio en el Teatro Gallarre de Pamplona y bueno, ahora recientemente ha estado en Cataluña y esperamos que pronto vuelva ya a tope a seguir presentando su disco Usiana. Aprovecho para deciros que ya os estoy comentando últimamente que si tenéis algún grupo de música, una sala de conciertos o un festival y os interesaría una página web, yo os podría hacer una. Os haría una demostración gratuita y a partir de ahí ya iríamos hablando. Bueno, pues os quiero decir que Aurora ha confiado en mí y me ha pedido que le haga su página web. Ella hasta ahora está trabajando con Facebook y con Twitter y bueno, le propuse la idea de hacer una página web y me ha dicho que sí, que le parece muy buena idea y ahora mismo estamos trabajando en ello. Así que bueno, si queréis hacer como Aurora, pues ya sabéis, entráis en videoclip.com con B y con K de kilo y ahí me podéis contactar y hacemos alguna cosilla. Y bueno, la entrevista os la voy a dejar a continuación para que la podáis escuchar íntegra. Dura unos 43 minutos. Es bastante extensa, pero no tiene desperdicio. No hay. He pensado en recortarla y dejar solamente lo más interesante, pero es que la verdad es que no he sabido qué recortar. Entonces he pensado que la voy a dejar íntegra y no creo que os arrepintáis de escucharla entera. Es una entrevista que hablan pues de eso, de su enfermedad. Hablan de su madre, de cuando murió su madre, pues ella empezó a notar que ya cuando cantaba algunas notas no era capaz de darlas. Y bueno, estuvo yendo a especialistas y no le encontraron nada. Dijeron que sus cuerdas vocales estaban perfectamente. Y finalmente ella contó que bueno, que estaba muy afectada por la muerte de su madre y le dijeron que muy probablemente podría deberse a ello. Entonces dice que a día de hoy no ha llegado a recuperar esa capacidad de dar algunas notas y bueno, pues que es una cosa bastante curiosa. También, bueno, está un poquito todo el rato hablando en esos términos, ¿no? En los términos de la muerte, de la enfermedad y cosas así. Y ella dice que, bueno, que ella también ha tenido sus encuentros con la parca, que una vez le dio un golpe de calor y estuvo muy muy cerquita porque dice que sintió una paz tremenda, que se conformó, que como que parecía que estaba bien irse en ese momento, aunque luego dice que cuando ya se recuperó pues se enfada un poco con ella misma al acordarse porque dice que por qué se conformó, que no hay que conformarse, pero bueno, en ese momento es eso lo que le ocurrió. Y también le preguntan sobre a la hora de escribir, de componer, porque bueno, le preguntan por la canción de Muerte Ven, que dice que está compuesta con 13 años, la compuso a raíz de la muerte de un amigo, un medio novio que tuvo, y a partir de esa experiencia, pues decidió escribir esa canción. Pero dice que no es su primera canción y que no empezó a escribir a los 13 años, que ya antes ya escribía canciones.
o al menos escribía, no sé si canciones o bueno, al menos escribía. Y dice, claro, que la gente escribe, los compositores, los escritores escriben cuando están mal, cuando estás bien, cuando estás a gusto, cuando estás contento, pues no te sale escribir. Escribes normalmente cuando estás mal, cuando tienes algún sentimiento o algo potente dentro que lo tienes que sacar. Luego también un poquitín cambiando ya de tema, le preguntan por el Día de la Mujer y bueno, ella se enciende un poco, ella está bastante sensibilizada con ese tema y bueno, ese es un momento en el que Aurora se enciende. Y bueno, le preguntan por dónde vive y eso, y bueno, ella dice que ella vive en el planeta Usi, realmente es un pueblo donde ella vive, dice que es un sitio muy tranquilo donde, bueno, donde acaba la carretera, no es un lugar de paso, por lo tanto no tienen tráfico así especialmente más que la gente que vive allí. Y dice que lleva muchos años allí y que la casa donde vive que está más que rentabilizada porque todos los años que lleva allí, todas las canciones que ha compuesto desde entonces, pues las ha compuesto en esa casa. Y que, bueno, esa tranquilidad, esa forma de vivir, un poquito, un paso atrás en el tiempo, pues que le encanta, que está muy a gusto. Ese es un poquito el resumen de la entrevista. Ya os digo que es muy interesante, hay más cosas y merece mucho la pena escucharla. Pues desde aquí mandarle un fuerte abrazo, mucho ánimo y esperamos verla pronto otra vez en los escenarios, aunque ya os digo que ya está empezando a hacer fechas. Cuando tenga la página web terminada ya también os lo comentaré por aquí para que podáis echarle una ojeada y me deis vuestra opinión. Nada más que pediros que si estáis viendo esto en YouTube, pues me deis un me gusta, me dejéis un comentario. Si lo estáis escuchando a través del podcast en iTunes, en iVoox o donde quiera que lo estéis escuchando, pues todo lo mismo, que me dejéis un comentario, un me gusta o cualquier cosilla, pues se agradece. Y nada más por hoy. Ya sabéis, videoclip.com con B y con K de kilo. Besos y achuchones. Un, dos, tres, vamos a bailar otra vez ese vals que a la muerte espanta. Mover los pies, tienes que tener cuidado o te hará daño con su espada. Dibujaré bailando estrellas en el suelo, debo girar entonces, abrázame muy fuerte. Mujer azul, iba vestidita de tul y las faldas se me enredaban. Aurora Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, aquí estamos. Bien, le iba a decir si me deja que empiece con una confesión. Sí, dígame. ¿Nos vamos a hablar de usted? Pues mira, como quieras. A mí me cuesta mucho el tú, pero si quieres lo hacemos, no hay problema. Como quieras. Bueno, pues ¿me dejas entonces que empiece con una confesión? Por supuesto. Estoy realmente encantado de que podamos estar aquí charlando esta noche contigo. Pues yo también estoy muy encantada de que os hayáis acordado. Para empezar, precisamente por eso, porque podamos hablar. Muy bien. ¿Me sí. permite que te pregunte cómo estás? Pues en estos momentos estoy bastante bien. He tenido mis problemillas, pero bueno, ahora mismo esperando a recuperarme del todo ya. Uh-huh. Hemos empezado esta entrevista escuchando unos acordes, los de una canción que se llama Clases de baile, ese vals de la vida y la muerte. ¿Cómo han sido estos últimos años con ese trasplante al que ha tenido que someterse? Bueno, pues yo llevo 15 años diagnosticada de una enfermedad renal que me provocaba una insuficiencia y en el año 17, pues justo sacaba mi último disco, que es Usiana, pues me comunican que tengo que entrar en diálisis porque ya no aguanto más. O sea, he estado todo el tiempo pues medicándome y haciendo muchas pruebas y tal. Uh-huh. Y resulta de que en ese mismo momento tenían pendiente un concierto en el Teatro Gallardo de Pamplona y me comunican esto como 2 días antes.
y encima el disco estaba recién salido de fábrica. Entonces fue un flash increíble porque, claro, se te paraliza un poco la vida, ¿no? Entonces, bueno, me pusieron un catéter y empecé una diálisis peritoneal en casa, que he estado 1 año, y el día 24 de agosto del 2018 me llamaron para un trasplante de riñón, afortunadamente. Me lo hicieron al día siguiente, el 25, y el 26 era mi cumpleaños, por lo tanto es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en mi vida. Eso le iba a decir, que menudo regalo, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues ha habido complicaciones y tal, ¿no? Suele pasar en estos casos, hay gente que no tiene ningún problema, le trasplantan y tal, pero bueno, en mi caso pues han pasado varias cosas, he tenido varios ingresos, pero bueno, desde el último control, bien, tengo el siguiente dentro de poquito y estoy preparándome, cuidándome mucho pues para poder empezar a trabajar otra vez, que estoy deseando porque tengo un monazo increíble ya. Bueno, esto que nos acaba de decir, yo fíjese, me cuesta, me va a costar el tú, pero bueno. Fíjate. Sí, pues hábleme de usted. No, vamos a intentarlo. Fíjate, vale. Aurora, que esto que acabas de decir, yo lo iba a dejar para el final de la entrevista. Era casi la última pregunta, es decir, ¿vamos a poder escucharte pronto otra vez? Pues prontísimo, porque están llamando de bastantes sitios y dentro de poquito tengo un concierto, el primero en Cataluña. Entonces, bueno, pues hoy mismo además viene mi compañera Eva a ensayar un ratito conmigo y nada, pues haciendo cardio los dedos y haciendo ejercicio y cuidándome mucho en la alimentación, medicación, todo. Pues porque yo creo que ahora mismo cuando tienes una oportunidad así como la que yo he tenido, tienes que honrar a la persona que te lo ha donado, esa familia generosa, esa persona que en su día dejó por escrito que quería ser un donante para regalar vida. Y desde aquí, además, a la gente que escucha, que sepan que cuando fallecen lo que tienen dentro no sirve para nada, ¿no? Y gracias a personas como esta, que por desgracia es anónima, porque le rendiría homenaje constantemente, yo estoy aquí ahora mismo hablando con usted, o sea que imagínese, ¿no? A mí la verdad es que se me hace duro hablar de esos temas. No sé si ha cambiado tu opinión sobre los trasplantes, si ha habido un antes y un después. Bueno, yo cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, en mi caso pues una enfermedad renal de insuficiencia, pues ya te vas haciendo un poquito la idea. Lo que pasa es que piensas que nunca va a llegar, ¿no? Y claro, van pasando los años, van experimentando un poco con las medicaciones, cosas que van saliendo nuevas, etcétera, ¿no? Pero llega un momento que ya, como es una enfermedad autoinmune, pues no da resultados, te va haciendo fuerte, hasta que un día pues llega la doctora y te lo salta, ¿no? A bocajarro, pues usted ya no aguanta más, ¿no? Entonces ya tenía una función de un 2%, obviamente tenía que entrar a diálisis, que es la única manera, por suerte, que tenemos los enfermos renales de poder, que en otros casos, en otros tipos de enfermedades no se tienen, que es tener una máquina que nos conecta a la vida, ¿no? Aunque sea horrible, ¿no? Porque yo me tiraba al principio 9 horas todas las noches, luego bajaron a 7 y luego me daban un día libre al mes para poderme desconectar. Pero es una rutina muy heavy y cuando además te lo haces tú, pues es más porque tienes mucha responsabilidad en todos los sentidos, ¿no? Tienes que tener una disciplina férrea con todo y entonces, bueno, pues es un reto muy grande. Entonces, claro, yo llevo muchos años concienciada, soy socia de ALCER, que es la Asociación de Enfermos Renales. Me implico porque me parece que aunque yo ya haya pasado por ese trance, bueno, siempre tenemos que tener controles durante toda la vida, ¿no? Además, la medicación de inmunosupresores pues es para siempre, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenemos que estar al tanto porque nadie está exento de que le llegue un revés así. O sea, yo siempre pensé que mis riñones iban a estar estupendos, pero resulta que eran mi punto débil, ¿no? En mi casa no había ningún caso y le puede pasar a cualquiera, por lo tanto yo creo que deberíamos estar bastante concienciados, todo el mundo, con ese respecto, ¿no? Dentro de esa labor de concienciación, en alguna entrevista le he escuchado decir que la enfermedad renal es silenciosa, que a usted no le causaba ningún dolor, pero se detecta muy fácil, ¿no? Sí, a mí no, yo nunca he tenido ni una piedra en el riñón, no sé, yo conozco a gente que no tiene enfermedad renal y sin embargo ha sufrido muchísimo más que yo los dolores, ¿no? Entonces yo empecé con las piernas hinchadas durante los viajes a los conciertos, se me hinchaba muchísimo, mucho cansancio, mucha retención, Entonces, bueno, la primera vez que fui al médico me dijeron que tenía la enfermedad de la clase turista, que se puso muy de moda hace tiempo, pues que se te hinchaban los pies y lo que me recomendaron que me tomara una aspirina cada vez que salía de viaje, ¿no?
Y años después, pues ya en un trance personal de una pérdida de un familiar muy directo, que era mi madre, yo después de su muerte me encontraba muy mal, entonces decidí hacerme un chequeo, ¿no?, de rutina, pues para ver si me pasaba algo, o yo lo achacaba un poquito pues a todo el trance que además pasa toda la familia con la agonía de mi madre, que fue bastante larga, ¿no? Entonces, justamente, además, tengo que nombrar el día de mi cumpleaños también, cuando me llegan los resultados y son malísimos, tanto que me hacen repetir la analítica y resulta que estaban bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya me diagnostican, ya empieza un poco el periplo ¿no? De pues ya te cambian de médico, ya vas al especialista, ya te empiezan a dar pautas, maneras de comer, de vivir, etcétera, ¿no? Y he estado así como 15 años. Y ahora mismo, en estos momentos, es cuando me empiezo a acordar cómo era yo hace 15 años, ¿no? Porque el ser humano es muy adaptable a todo tipo de circunstancias y te adaptas hasta estar mal, ¿no? Yo lo notaba muchísimo, o sea, yo los últimos conciertos que he dado, pues estaba súper cansada, iba a rastras. De hecho, el último concierto de Gayarre no sé ni cómo lo pude hacer, ¿no? Lo hice un poco por amor propio, me faltó muy poquito para suspenderlo porque estaba psicológicamente fatal y físicamente también, ¿no? Pero dije, venga, para adelante, ¿no? Y lo hice. Entonces, a partir de ahí, pues, es cuando empieza todo este tiempo que he estado retirada, ¿no? Esperando el milagro que llegó. Y ahora mismo, pues cuando ya me empiezo a recuperar, es cuando ya me empiezo a acordar de cómo era mi vida antes de esta enfermedad. Para recuperar la fe tendría que volverme niña, ser inocente, limpia, curarme todos los estigmas, para poder brillar y desprenderme de la ira, debilitada quizás, pero jamás vencida. Nunca vencida. Dice en Invicta, para recuperar la fe tendría que volverme niña. Cuando una persona se encuentra en situaciones como esta que nos está contando, a veces tendemos quizá a echarnos en brazos de la religión o de buscar algo más allá de nuestra propia existencia. ¿Ha sido así también en su caso? Yo es que, bueno, yo me crié en una familia que mi madre era religiosa, mi padre no. En un colegio de monjas que me tocó porque vivíamos en el mismo pueblo que estaba, ¿no? Entonces yo creo que como gente de mi edad salimos justamente lo contrario de lo que nos hacían querer ser cuando íbamos a clase. Pero yo siempre he creído que hay una energía pues que nos ayuda en un momento dado cuando estamos en situaciones extremas, ¿no? Como son estas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me he aferrado pues a la energía, a la buena energía, a tener lo suficiente buena energía como para levantarme todos los días y tener fe en que un día pues llegaría mi día en el que una persona pues generosa me donará un órgano, ¿no? Como ha sido el caso. Y sobre todo pues te cambia un poco la percepción de las cosas porque la energía la necesitas para estar bien, ¿no? Entonces hay momentos cuando a lo mejor estás sano de salud, pues tienes mosqueos, tienes historias que cuando estás enfermo pues dices no puedo malgastar ni un ápice de energía porque la necesito. Entonces yo creo que no sé cómo se llama, pero me aferro a que siempre tiene que haber algo, o que lo hay, yo por lo menos lo he sentido, creo que ha habido momentos en mi vida que he apelado a esa fuerza y la he encontrado, ¿no? Y también hay una cosa muy importante, en estos momentos también sabes diferenciar de cómo es la gente, ¿no? La gente que te quiere y la que no, o la que te decía que te quería y no te quiere, o yo qué sé, ¿no? Entonces es una etapa muy importante, haces muchas valoraciones en todos los sentidos de tu vida y bueno, pues yo siempre he sido una persona positiva y siempre saco algo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, ya te digo, estoy en un momento, a pesar de que estoy todavía convaleciente, porque un trasplante, aunque ya han pasado 6 meses, te pueden traer complicaciones, como es mi caso, que he tenido 4 ingresos después, por diferentes circunstancias, ¿no? Hay que cuidar mucho lo que te han regalado, pero aún y todo, pues sigo pensando que soy una persona muy, muy afortunada. También dice en Invicta, una de las estrofas dice, debilitada quizá, pero jamás vencida. Así es como se siente ahora mismo.
Pues ahora me siento más fuerte, pero sí que ha habido momentos que he estado muy debilitada porque no, mi cuerpo, o sea, es cuando tu cabeza va a 1000 por hora y tu cuerpo a 2 por hora, ¿no? Entonces no te sigue, ¿sabes? Y ahora es cuando ya empiezo a balancear un poco eso, o sea, ya mi cabeza y mi cuerpo se van encontrando en un equilibrio, ¿no? Pero sí, nunca, yo siempre me he sentido bastante invicta, o sea, me he sentido una persona invencible en ese sentido porque no he dejado que me provocara una depresión ni una debilidad el hecho de estar enferma, porque incluso muchas veces he negado la enfermedad, o sea, quiero decir, a mí misma me decía, no estás enferma, pero sí, entonces te tienes que hacer la idea de todo y las circunstancias que tienes que vivir y ser consecuente con lo que puedes hacer en esos momentos y no. Y ahora mismo, pues ya te digo, al recibir este regalo, que por cierto tiene nombre, se llama Hércules, así le llamo yo porque ha pasado por muchos trances malos. De hecho, pensaba que lo iba a perder en un momento dado, ¿no? Pues suele pasar también en estas circunstancias que puedes tener un rechazo. En mi caso, casi, pero bueno, aquí seguimos los dos. Y bueno, pues es el que me está dando ahora mismo fuerzas pues para tener la ilusión y la fuerza para seguir para adelante otra vez, ¿no? Me parece muy importante todo lo que nos está contando esta noche. Llegaremos, espero, a ese planeta especial en el que vive ahora. Sí. Pero su viaje por la música empezó de muy joven, casi, yo no sé si decir que desde la cuna, porque su madre creo que cantaba bastante bien, así que seguro que de pequeña le cantó algo. Mi madre cantaba como los propios ángeles, como los ángeles. Esto, además yo recuerdo que luego ya después de fallecer mi madre, mi querida tía Ana, que es una hermana de mi madre, que por cierto, cuando la veo es como si estuviera con ella porque huele igual. Esa percepción que tienes de las personas, ¿no? Yo cada vez que la veo no me separo, la cojo de la mano y ya no nos separamos en todo el momento. Pues me contó muchas cosas, como que mi madre la llamaron para ser artista, como se decía en esos momentos, pero mi abuelo, que era muy... pues no quería, ¿no? Ya sabes la fama que tenían las mujeres en esos momentos y la farándula en general en la época de posguerra, ¿no? Entonces, pues no pudo ser. Pero ella cantaba, yo recuerdo que cantaba todo el día en casa. Y cantaba magníficamente. De hecho, salía a tender la ropa y yo creo que la gente cuando la escuchaba se quedaba literalmente parada. Cantaba como Los Ángeles. Y le pasó muy parecido a lo que me pasó a mí. Cuando su madre murió, ella dejó de cantar, ¿no? Y yo perdí mi falsete. Yo antes llegaba a unas notas muy altas y de hecho... al principio pensaba pues que era una tontería esto que pensaba yo, pero de hecho fui a un otorrino y a un logopeda y me preguntaron, o sea, de hecho me metieron una sonda para mirarme las cuerdas vocales y estaban perfectas, ¿no? Entonces yo me aventuré y les dije, mire, es que yo he pasado por un trance porque mi madre para mí era, y lo sigue siendo porque para mí está aquí todavía, lo más importante que yo tenía en mi vida, ¿no? Entonces cuando ella murió, pues a mí se me rompió algo por dentro, ¿no? Y de hecho, cuando le conté que creía que era por eso, me dijo que sí, que probablemente yo habría perdido esa tesitura de voz por la tristeza que yo sentía por la muerte de mi madre, ¿no? Y sigo sin haberlo recuperado. Y sigo teniendo las cuerdas vocales perfectas, ¿no? Pero hay cosas que emocionalmente afectan mucho, o sea, lo somatizas y sin querer, pues hay canciones que yo ahora mismo no podía cantar porque no llego a las notas tan altas que llegaba antes. Es increíble, ¿eh? Sí, es curioso. ¿Cómo es el cuerpo humano? Y la mente humana, ¿eh? Es muy fuerte, sí. Yo además me daba vergüenza decírselo, pero cuando se lo conté me dijo, no es ninguna tontería, suele pasar y tal, ¿no? Eso puede ser un factor, porque claro, cuando me pasó esto, pensaba pues que tendría algún nódulo, ¿no? Entonces estaba un poquito asustada y me fui y me vi mis cuerdas en una pantallita, porque te meten en una cámara y me decía, dila ahí, dila A, estas cosas, y las tenía muy bien, o sea, que es que sí. Efectivamente, mi cerebro ha perdido la capacidad de mandarle a mis cuerdas vocales dar algunas notas. Es curioso. Bueno, compuso, creo, con 13 años su primera canción. Ahora me dirá si es cierto o no, porque cuando uno trata de investigar un poquito sobre la vida de las personas, a veces encuentra datos que son realmente llamativos, a veces son ciertos y a veces pues son erróneos por diferentes motivos, ¿no? Pero lo curioso de esa canción es que... tampoco hace falta para esto tener una experiencia religiosa muy amplia. Si uno la escucha, se da cuenta de que es una invocación continua a la muerte. Se llamaba así, Muerte, ven. Me sumerjo en mi cabeza
muerte, ven. Veo a hombres torturados, muerte, ven. Y a mi túnel del espejo no se ve. Se ha empañado con mi vaho mortuario, muerte, ven. Soy una muñeca rota, muerte, ven. Mi cuerpo se hace pedazos, muerte, ven. Ya sé que te fui a buscar, muerte, ven. Y mis ojos no han cesado de sangrar, muerte, ven. Hasta que la muerte nos una. Hasta que la muerte nos una, dementes. Hasta que la muerte nos una. Hasta que la muerte nos una, humanos. ¿Qué le pasaba con 13 años por la cabeza para eso? Te voy a decir que no es cierto porque yo ya componía antes. Lo que pasa es que esa canción salió en uno de los primeros discos de Taures, entonces claro, la anécdota la conté y claro, todo el mundo pues flipó, ¿no? Porque precisamente era una canción que para una persona de 13 años pues era un tema muy poco recurrente, ¿no? Yo creo que mi primera experiencia con la muerte la viví en ese momento porque yo tenía un amigo que falleció en un accidente de coche. Entonces a mí eso me perturbó profundamente porque yo nunca había tenido esa percepción de la muerte tan cerca, ¿no? Y de una persona tan cercana, pues de no verla, de tener un medio noviete y que falleciera en un accidente, pues para mí fue increíble, ¿no? Entonces con 13 años yo ya escribí esa canción y bueno, pues ha perdurado, es una canción intemporal absolutamente, ¿no? De hecho yo siempre con la muerte he tenido una pugna, sé que llegará algún día, pero bueno, mientras tanto vamos luchando para mantenernos aquí porque mis ganas de vivir son infinitas, ¿no? Entonces cuando la parca quiera, que ya he querido algunas veces, pero lo hemos sorteado como hemos podido. Momento, ¿no? Sí, de hecho la canción de Clases de Baile que tú decías un poco antes, también va un poco de ahí, ¿no? Aprenderás pero no te dejes llevar, o sea, ahí vamos a bailar un vals que a la muerte espanta. Yo creo que llevo muchos años de mi vida espantándola porque ha habido bastantes ocasiones en las que estaba a punto. De hecho, con esta enfermedad hubo hace como 3 años, tuve un golpe de calor que me bloqueó los riñones, me bloqueó, o sea, prácticamente estuve 3 horas en estado crítico. Además se lo comió mi queridísima amiga Itziar, que es como, vamos, mi mejor amiga, ¿no? Entonces estaba conmigo y la pobre se comió todo un marrón increíble, porque además cuando vino la ambulancia yo les decía, si no estoy mal, o sea, dejadme ahí un ratito que es que me he mareado, ¿no? Le preguntaron si había bebido, si tal, y yo no bebo, ¿no? Entonces, claro, cuando me vieron tirada pensaban que era pues cualquier persona que se había pasado de copas aquel día, y no, la verdad es que fue un perrenque que me dio bastante heavy, y afortunadamente salí, pero ese día tengo que decir que yo, eso que dicen de que ves la muerte, tu vida pasar, no es exactamente así, pero sí que hice un recorrido y además me conformé. Dije, bueno, yo tenía pues unos 50 años entonces y dije, bueno, no soy demasiado mayor para dejar esto, pero bueno, si la parca quiere ahora, pues, y yo sentí una paz increíble. Me sentí muy tranquila porque hice una trayectoria mirando hacia atrás y vi que no dejaba deudas de ningún tipo, emocionales, monetarias, no dejaba facturas sin pagar de todo tipo, me refiero, ¿no? Esas facturas no suelen ser tampoco de dinero. No creía que había sido una persona que había hecho daño. Entonces me iba muy tranquila. Es curioso, he hablado con otras personas de este tema y todas me cuentan lo mismo, que tendrá una paz impresionante, ¿no? Lo que pasa que a posteriori, cuando pasé el trance, decía, ¿y por qué te conformabas? ¿Sabes? O sea, me enfadé un poco conmigo misma y pensé, no te tienes que conformar, tienes que seguir. Pero en esos momentos la parca me dio un toquecito en el hombro y me dijo, que estoy aquí, ¿eh? Y por eso, bueno, pues hemos superado más trances todavía y claro, ella siempre ganará. Pero nosotros tenemos en nuestra vida muchas oportunidades de ir jugando un poquito y sorteándola, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer otra confesión, Aurora. Hasta ahora, esta entrevista, y me temo que va a seguir así, es de esas que uno guarda con mucho cariño porque me va a gustar escucharla después con más tranquilidad. Es usted muy amable.
Seguro que hay algunas personas ahora mismo entre nuestra audiencia que están diciendo, bueno, ¿es necesario pasarlo tan mal en la vida para poder escribir luego canciones tan buenas? Pues yo te voy a hacer una confesión también. Mira, cuando escribí Usiana, es lo último que he escrito. Ahora, bueno, estoy un poco coqueteando, pero te tengo que confesar que en estos últimos 2 años no he escrito ni una coma porque paso de escribir nada de lo que me estaba pasando en estos momentos. No sentía consuelo en escribir, ¿no? Pero yo tengo una teoría también. O sea, cuando tú estás bien, no te paras y dices, uy, espera, para el mundo, que vamos a escribir esto que estoy sintiendo ahora, ¿no? Yo creo que tú lo vives, esos momentos felices, los exprimes como un limón, ¿no? O sea, le sacas hasta la última gota. Sin embargo, cuando tú estás pasando un mal trance, y voy a pasar de este físico que he pasado, a lo mejor un trance emocional, una pérdida, pues yo que sé, una ruptura emocional, que todo el mundo además en esto somos estándar. Yo creo que lo único que cambia es la manera de reaccionar ante esas situaciones, pero creo que todo el mundo sentimos lo mismo, ¿no? En esos momentos sí que tienes interés y además es como si de repente el bolígrafo saltara a tu mano y el cuaderno se te pusiera al lado y dijera, tienes que escribir esto, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas, yo hablando con colegas míos en este sentido, no escribimos cuando estamos muy bien. Yo creo que la mayoría de las veces lo escribimos cuando estamos bastante mal. ¿Escribís o alguien escribe por vosotros? Es decir, ¿habéis notado esa mano invisible que mueve la pluma a veces? Mira, una de las canciones de Usiana, yo estaba por la mañana en mi casa, serían las 12 o así, y para las 2:30 tenía una canción escrita. Curiosamente, se llama Horas, se llama. Entonces hablaba de, yo creo que había visto alguna noticia o simplemente con escuchar cantidad de cosas que están pasando, por lo cerquita que estamos de que algo pase. Y además algo malo, ¿no? Que cualquier día de estos, pues no sé, yo creo que con todas las movidas que están pasando en el mundo, aunque yo soy una persona optimista, el mundo no lo veo tan bien, ¿no? De hecho lo veo bastante mal. Y de repente tuve la necesidad imperiosa de escribir esa canción y de repente a las 2:30 de la tarde antes de comer estaba hecha. Y tienes razón, era como si algo me hubiera poseído y el brazo fuera solo. Esto pasa muy pocas veces. Yo creo que en mi trayectoria como compositora me ha pasado muy pocas veces, ¿no? Y Horas es una de esas canciones. Muerte Ven también es otra de esas canciones. Creo que No, que es otra de las canciones, también es así. Pero ahora mismo, recordando, no puedo decir que me haya pasado muchas veces. Y tampoco te puedo decir si eso es bueno o eso es malo. Por un lado, es bueno porque de repente tú te quitas una carga increíble, porque yo creo que la mayoría de la gente, aunque nos contemos como tercera persona, nos basamos en nuestras propias vivencias para poder escribir algo de lo que entendemos, ¿no? Pero por otro lado, pues es que tienes un pozo también ahí, ¿no? Y te lo quitas. Pero a lo mejor, no sé, hay veces que a mí hay canciones que no me hubiera gustado escribir, simplemente por el hecho de que no me hubiera gustado que me inspiraran esas cosas, como por ejemplo esta que te comento ahora, Horas, o Muerte Ven, es como, sin comparar, por ejemplo, yo creo que el cuadro de Picasso, Guernica, no hubiera molado que se pintara simplemente por el hecho de que no hubiera sucedido esa terrible circunstancia en la historia negra de este país, ¿no? Por ejemplo. Solo quedaban horas y tanto por hacer. O quizás no haga nada, esperar a que ocurra. Donde guardas los sueños, el amor, los rostros, los miedos, cuando el tiempo se pare. Vamos a cambiar un pelín de registro, vamos a ponernos un poco más azulados. Más alegres. Sí, un poco más alegres, porque bueno, en ocasiones he comentado aquí en este programa, en la radio, que en la radio usamos 4 lenguajes, ¿no? El de la voz, que es el que ustedes escuchan habitualmente,
el de los efectos de sonido, que se oye muy poquito últimamente, el del silencio, que prácticamente no existe, a pesar de que es maravilloso a veces en la radio, y a veces también escuchamos el lenguaje de la música, que en esta entrevista, como comprobarán, pues se está escuchando más de lo normal, más de lo que suele ser habitual. Bueno, el lenguaje de la música también se asocia con el lenguaje de los sentimientos, y espero sinceramente que eso sea lo que estamos transmitiendo aquí esta noche, pero me gustaría, si fuera posible, que con todos esos lenguajes llegásemos un poquito más allá y fuesen capaces de escuchar un color. Un elemento que está en la música de Aurora Beltrán desde el principio. Y digo desde el principio porque ella lo menciona en algunas de sus canciones. Sus ojos son de color azul. Son los ojos probablemente más bonitos de la música cercana, por lo menos. ¿Por qué azul, Aurora? Pues porque cuando uno tiene mundos interiores los puede pintar del color que quiera y pueden oler como quieras y pueden tener las texturas que quieras. Entonces yo cuando escribo canciones veo los colores, veo los olores, las texturas, veo los fondos, no sé, o sea, yo pinto de culo, ¿no? Mi padre era pintor y yo, sin embargo, soy bidimensional, no tengo ni idea de eso. Pero en la música sí que veo la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, hay una cosa que has dicho que es súper importante, el silencio. El silencio también es música. En las partituras se escriben silencios y además es importantísimo para quitar la carga, ¿no? Entonces, el azul, pues ese azul que evoca pues el agua, el cielo, me parece un color impresionante. Además es un color muy global, ¿no? Yo creo que cuando el mundo se ve desde fuera se ve azul, ¿no? Entonces, yo que tengo como escritora de canciones, tiro de mis mundos interiores y de otros mundos que a lo mejor no son tangibles, pues los pinto de azul, no sé, o sea, y me gustan prácticamente todos los colores, pero ese color me inspira especialmente, ¿no? Bueno, dentro de una semana a estas horas seguramente estaremos aquí en la radio hablando de las manifestaciones del 8M, participando en ellas seguramente también. Hace mucho ya que nos dijo que las chicas han cambiado, que las chicas ahora son chicas fuertes, pero ¿qué tendría que cambiar de verdad para que esto cambie? Uf, madre mía, este temita sí que es para horas y horas y horas. Mira, voy a cumplir 55 años este año, ¿no? Nací en una época de dictadura. Cuando yo tenía 11 se murió y bueno, he visto muchas cosas, las diferencias que había entre las mujeres del norte, como soy yo, y las mujeres del sur, que son las de mi familia, porque mis padres eran de Jaén. He visto muchísimas cosas, ¿no? Y lo que más me espanta es que en estos momentos estoy viendo cosas que veía antes. Y estoy viendo cosas que ya creíamos que habíamos ganado y que las estamos perdiendo. Y lo peor de todo es que estoy viendo que hay mujeres que se lo están creyendo. Y eso me asusta tremendamente y me enfada, ¿no? Y entonces, pues, hay que apelar a los derechos que hemos ido arañando. Y yo creo que también hay una percepción masculina de esta historia que ha cambiado, ¿no? Yo pienso que la gente que tiene, por empatía, digo, que no debería ser así simplemente porque te naciera, pero yo creo que por pura empatía, porque nació de una mujer, porque tiene hermanas, porque tiene novias, porque tiene amigas, algunos hombres deberían hacérselo mirar. Y estoy viendo además que últimamente el lenguaje se está sobrepasando, o sea que hay palabras que no me gustan nada, como feminazi, como comparar a las feministas con personas radicales, cuando yo pienso que el feminismo lo único que quiere es igualdad de derechos, ¿no? O sea, y creo que hay gente que quiere que los perdamos.
Entonces, yo siempre recuerdo, he leído bastante sobre la República, cuando las mujeres eran libres, cuando las mujeres podían hacer muchas cosas como ahora, o cuando en otros países, como los países árabes, como Persia, la antigua Persia, las mujeres vivían, bueno, relativamente, y de repente vino una dictadura y la quitó. Y luego, para colmo, hay una serie que se llama El cuento de la criada, que ya yo creo que de las películas de terror de mi vida es de las peores, y me da muchísimo miedo que se convierta esto en una distopía, ¿no? Entonces, hay que hacer muchas cosas para no perder lo que hemos ganado y para poder arañar lo que nos falta todavía, ¿no? Uh-huh. Yo el año pasado estuve, por cierto, en la manifestación, estaba en diálisis, pero me sentí muy orgullosa de poder participar, y este año iré también, por supuesto. Y convoco a todas las mujeres que puedan, que vayan. Lo mismo da la edad. De hecho, las jóvenes, las que son más jóvenes, que están tolerando muchísimas cosas, incluso a través de algo que se supone que nos hace más globales y más libres, que son las redes sociales, ese control férreo que tienen parejas hacia otras parejas, esto me parece un disparate, ¿no? Entonces, es como un cuchillo jamonero que se puede utilizar para cortar un jamón estupendo para degollar a una persona, ¿no? Entonces, utilicemos las cosas bien y no dejemos y no pensemos que esto es gratis. Esto ha costado mucho, y lo que nos va a costar, lágrimas de sangre. Uh-huh. También nos habló hace mucho tiempo de los chicos de la mirada asustadiza. No sé si siguen existiendo ahora, pero me da la sensación que los de ahora, además de la mirada asustadiza, también hay chicos de mirada soberbia, de mirada por encima del hombro, de estar por encima de la humanidad. Y no sé si también piensa que alguno de esos chicos va para presidente de gobierno. ¿Le preocupa lo que ve en el horizonte? Y tanto que sí. De hecho, ahora van en manada, porque ya no se atreven solos. O sea, yo creo que en esa canción, que la escribí hace muchísimos años, yo tenía como 19 años o así, yo notaba eso, pues que venía el típico y como estaba solito, pues le daba miedo, o sea, no sé, le imponía, ¿no? Y ahora de repente pues se juntan 4 o 5 y hacen lo que les da la gana. Y lo peor de todo es que se les reivindica, porque de repente pues esto es como se copian, ¿no? Se clonan, ¿no? Y encima pues se disculpa todo. Entonces, claro que existen, y efectivamente hay un mequetrefe, varios mequetrefes que creen que pueden optar a ser presidentes del gobierno cuando ni siquiera pueden demostrar que los estudios que tienen son reales. O sea que sí que hay, por desgracia hay. Y encima lo que me jode más es que muy jóvenes. Y esto no se puede consentir. Yo no puedo soportar ver a una cría de 16 años pensando que es normal que su novio le esté controlando hasta el último minuto del día lo que se pone, lo que dice o lo que no. Me parece un disparate, o sea, me parece, una recesión y volver atrás a unos tiempos tan rancios, o sea, que me molesta muchísimo toda esa historia, ¿no? Bueno, vamos a cambiar esa historia por otra historia en la que usted también ha cambiado. Decía al principio que ha cambiado de planeta y no es broma, ¿eh? Hemos cambiado el planeta Ruido, que también es otra de sus canciones, por el planeta Oceana, o el planeta Osi, mejor dicho. Y usted se ha convertido en Oceana, sí. ¿No? ¿Nos explica esto? Yo soy una Oceana, sí. Bueno, yo vivo en un pueblo que se llama Osi, que desde hace muchos años, ya creo que va a ser el año 27 que vivo aquí. Y cuando escribí además Planeta Ruido ya vivía aquí, yo creo. O no, creo que no. Pero de todas formas el Planeta Ruido era una canción protestando sobre el ruido, ¿no? En cambio aquí he encontrado la paz total, o sea, de hecho esta casa está súper amortizada porque desde hace 27 años todo lo que he escrito se ha escrito en esta casa, ¿no? Y entonces es un sitio muy pequeñito, somos muy pocos habitantes, además es un sitio ideal porque no es de paso. De hecho se acaba la carretera aquí, entonces no nos cruzan coches y tal. Aquí los niños crecen muy bien porque yo he visto cómo crecen aquí, ahora ya alguno tiene hasta hijos, ¿no? Yo he visto aquí crecer a los niños delante de mi casa jugando con un palito, haciéndose casetas en los árboles, yendo 4 o 5 críos y escuchar sus conversaciones maravillosas, diciendo, pero increíble cómo críos de 5 años tienen esa percepción de las cosas tan maravillosa, ¿no? Y entonces, pues, soy feliz. Y este es mi planeta, este es el sitio donde yo vivo ahora y me evado y donde vivo la realidad y mis mundos interiores, aquí, en USI.
Cuando una persona es un referente para otras, a veces se espera que esa persona sea una luz, que marque un camino, que dé un mensaje que abra las mentes de quienes la escuchan, aunque sea a través de sus canciones. No sé si se siente así, si se siente esa responsabilidad, si cree que parte de sus seguidores esperan que en algún momento les indique cómo vivir en esta sociedad donde todo parece que está en cambio permanente. Uy, pues no, esa es una responsabilidad muy grande. Yo soy una persona muy normal. La única cosa es que tengo a lo mejor pues la facultad de escribir canciones, ¿no? Y de sacar pues unas palabras que hay gente que las tiene dentro pero no tiene la vía o el conducto para sacarlas. Entonces, claro, ¿cómo voy a ser referente de nadie cuando tengo 300.000 defectos, ¿no? Entonces, no seáis como yo. Quiero decir que yo nunca me erigiría en liderar nada porque primero tendría que tener mi casa muy, muy limpia para ir a limpiar la casa de los demás, ¿no? Ese es el grave error que comete mucha gente, yo creo. Y luego también es quizás, o sea, es un resorte que puede utilizar gente en mi situación, pero es tramposo. Eso es hacer trampas. Y me refiero, pues, no sé, a muchas cosas, ¿no? O sea, yo he conocido a gente con un talento increíble que como persona no vale un duro, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces pienso en el reparto que se hizo aquí del talento porque le tenía que tocar a este gilipollas, este talento, ¿no? Es así, o sea, lo digo claramente. Yo creo que además, con la experiencia que tengo en los años, ya creo que tengo la libertad de poder hablar así, ¿no? Entonces, lo digo claramente. Entonces, no me gusta utilizar resortes por ser una persona conocida ni por nada, porque de hecho yo soy una persona que vive en un pueblo muy pequeño, que aquí la gente en este pueblo le importa una mierda si yo canto o dejo de cantar, y eso me encanta, valga la redundancia. Uh-huh. Y lo que me encanta es ir por la vida como persona anónima, aunque, o sea, soy un poco amapola, porque yo, por ejemplo, voy a Madrid, me monto en un taxi y resulta que el taxista me conoce, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me mola es no tener esa percepción. Y ir un poco de amapola por la vida porque me gusta ir al Eros que a comprar, tranquilamente, ¿sabes? Entonces me gusta mi vida tal y como es ahora. Uh-huh. Bueno, ya que nos ha dicho durante la entrevista que la vamos a escuchar pronto de nuevo, no voy a incidir en eso más, así que ya aprovecho para despedirla. Te decía al principio, Aurora, que estaba encantado de poder estar esta noche hablando contigo, y una de las razones es que esperaba que esta entrevista pues fuera un regalo para mí particularmente, ¿eh? Y te tengo que decir que lo ha sido. Aunque sea yo de los raritos, que además de tener ojos azules, nací un 29 de febrero y este año no me toca cumplir años, pero me la voy a tomar como un regalo de cumpleaños. Qué bien, ostras, es verdad. Ostras, pues, jolines, pues para mí también, porque de hecho es la primera entrevista que hago desde hace 1 año y pico, o sea que bien, es un regalo para los dos y muchísimas gracias por haberte acordado de mí. Ha sido un placer enorme estar esta noche aquí contigo. Aurora Beltrán, un abrazo. Un besazo muy grande. Y a todos los oyentes. Hasta pronto. Sombras blanquecinas, en la niebla todo es raro, inesperado. Lunas, fuegos fatuos, en las cuevas de mi alma ya no hay sombras ni hay niebla, mi luciérnaga recorren sus rincones más secretos. No temas a la oscuridad, en la niebla se confunden a las sombras con espectros. Fuimos tan puros de pequeños, esta niebla no existía, nos la impusieron. No mentí cuando juré que esta niebla no iba a durar. Te perdiste porque la niebla es espesa y no puedo luchar por ti. Es tu miedo.
miedo, miedo a vivir. Tan solo tienes que creer, no lo harán por ti. Tras esa niebla hay algo más, es tu libertad. No mentí cuando juré que esta niebla no iba a durar. Te perdiste porque la niebla es espesa y no puedo luchar por ti. Es tu miedo, miedo, puto miedo a vivir. Sombras blanquecinas, en la niebla todo es raro, inesperado. Videoclip.com, toda la música en forma de vídeo.